Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 560426. Predicado el jueves 26 de abril de 1956 en el Centro de Vida Abundante en Charlotte, Carolina del Norte, 1 hora y 24 minutos, 1, de pie. Y ustedes, los sureños, tienen una forma de expresarse que nosotros, los norteños, no tenemos. Pueden expresar sus sentimientos, así que, creo que en una carta hay una cosita que dice víveres, y por eso, víveres. Pienso lo mismo de nuestros hermanos y de ustedes. Considero un gran honor estar con la herencia de Dios. A menudo me he preguntado qué haría si tuviera unas gotas de la sangre literal del Señor Jesús en un plato para empacarlas en mi mano. Me pregunto qué haría con ella, hermano Jeffries, con la sangre literal del Señor Jesús. Pensé en cómo la guardaría, la atesoraría con mi propia vida, sin derramarla ni destruirla de ninguna manera. Pero, ¿sabe? Ante Él, tengo algo mayor que la sangre del Señor Jesús en mi espíritu esta noche. Eso es lo que Él compró con su sangre. Usted. Él dio su sangre para que usted pudiera ser suyo. Y por lo tanto, Él lo atesoraría más que su propia vida, su propia sangre, porque dio su vida para salvarlo. Así que, cuando nos encontremos y vengamos a su presencia para adorar, debemos venir con un sentimiento de su gran presencia augusta, al adorarnos y amarnos mutuamente. ¿Cómo serviré al Señor Jesús? Lo serviré como le sirvo a usted. 3 ahora, tengo 4 hijos aquí esta noche. Y preferiría, si alguno de nosotros tuviera que recibir una reprimenda o una paliza, prefiero que me la den a mí antes que a uno de ellos. Cualquier cumplido, prefiero que sea para uno de mis hijos que para mí. Y así es con el Señor Jesús. Él prefiere que seamos amables unos con otros y nos mostremos bondad. Y no pongan límites como, bueno, simplemente no pertenezco a esta iglesia. Eso no le importa. Él quiere que seamos hermanos y hermanas. Y esa es la razón por la que creo que nuestras iglesias no han progresado como lo han hecho, porque las ideas sectarias han construido barreras entre las ovejas. Creo que todos somos ovejas de un mismo pasto. Y creo que deberíamos adorar al Señor de esa manera. Nunca he tenido, ni una sola vez, al Espíritu Santo, el ángel del Señor, preguntándome sobre qué iglesia, Él sabe a qué iglesia asistes y te lo dirá. Pero cuando se trata de si debes o no ir a esta o aquella iglesia, nunca lo cuestiona. Él te dirá, bueno, perteneces a un metodista, o eres presbiteriano, o católico, o lo que sea. ¿Cuántos han estado en la reunión y lo han oído hacer eso? Veamos, en mis reuniones. Levanta la mano, claro que sí. Y él podría decirte eso. Pero en cuanto a decirte que no debes hacer esto o que no debes pertenecer a esto, él nunca dice que no debes hacer aquello. Solo quiere que lo ames y eso lo resuelve. Si lo amas, sabes, el amor es la fuerza más grande que tenemos, la fuerza más poderosa. ¿Lo crees? Amor. El amor simplemente hará cosas que ninguna otra cosa puede hacer. 5 Y suelo contar esto cuando mi esposa no está, pero da la casualidad de que sí está esta noche, y puede que lo cuente ahora. Y, ya sabes, cuando estoy en el extranjero o en algún otro lugar, y ella me escribe una carta, se sienta y me dice, querido Billy, estoy aquí esta noche. Acabo de acostar a los niños y a tal y cual cosa. Eso es lo que me dice en la carta. Pero, ya sabes, como la amo tanto como ella, y ella me ama, puedo leer entre líneas, sé exactamente lo que quiere decir. Bueno, así está escrita la Biblia. Hay que estar enamorado del autor para poder leer entre líneas. Porque Dios prometió, y dijo que lo había ocultado a los sabios y prudentes, y que lo revelaría a los pequeños que aprenderían. ¿Conoces esa escritura, verdad? Así que, si quieres, no hace falta un gran título en teología, ni una licenciatura ni un doctorado. Lo único que se necesita es un corazón humilde, entregado a Él. Y eso es lo que lo logra. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 6. Algunos de ustedes quizá conozcan a mi buen amigo. El hombre que escribió mi himno favorito, Bob Claiborne. William Bob Claiborne. Un príncipe maravilloso entre los ministros. Uno de los mejores eruditos que he conocido en mi vida y un verdadero caballero cristiano. Hace unas 5 semanas estuvimos juntos, justo antes de ir a México.
Y, si alguien conoce al hermano Cliburn, sabe lo diplomático que es y lo preciso que es con su gramática. Puede predicar en 7 idiomas diferentes. Y el viejo general Bott del Ejército de Salvación. Creo que era su padre, o algún pariente cercano. Por eso se llamaba Bott. Y es inglés. 7 estábamos dando vueltas juntos, él, yo y el señor Moore, uno de los gerentes. Me contaba sobre ciertas palabras griegas y ciertas cosas, y cómo podía descomponerlas. Podía predicar en griego, en hebreo o cualquier cosa que se le ocurriera. Entonces me dijo, hermano Branham, ¿no significa esto esa palabra griega? Le dije, hermano Bott, no me hable en lenguas desconocidas porque no puedo interpretarlas. Y él dijo, bueno, dijo, ¿sabe, la razón por la que, esa es la, dijo, no conoce la Biblia? Dijo, eso es todo. Dijo, si no habla griego, no conoce la Biblia. Le dije, hermano Bott, puede que eso esté mal. Puede que no conozca el libro, pero conozco muy bien al autor. Dije, eso es lo principal. Si conoce al autor, él se encargará de la parte del libro por usted. Así es como lo amamos esta noche. Y se reduce a que una persona sencilla como yo tiene derecho a ser salva. 8. Y no importa cuánta educación tengas, puede que no seas capaz de escribir tu propio nombre. ¿Sabías que San Pedro, el apóstol, no podía escribir su propio nombre? ¿Sabes que la Biblia dice que era ignorante e inculto? ¿Lo sabías? Pedro es el que tenía las llaves del reino. Se nos dice, eso es históricamente, y no sé, podría ser mítico, que ni siquiera sabría su propio nombre si estuviera escrito delante de él. Pero la Biblia declara que era ignorante e inculto. Pero tuvieron que prestarle atención porque sabían que había estado con Jesús. Eso es lo principal, esa es la marca. Consigue la marca de estar con Jesús. No se necesita gente inteligente, se necesitan corazones rendidos para conocer al Señor Jesús. Hechos 4:13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. 9. Ahora, esta noche, aquí en la iglesia, me acabo de enterar hoy, por algunos hermanos que me acompañan, que un hermano acaba de abrir este centro de avivamiento. Y ni siquiera conocía al hermano Jeffries. Lo conocí la primera vez, no estoy diciendo bien su nombre. ¿Se llama Jefferson? El hermano dice, sí. Jefferson. Ni siquiera lo conocía hasta que lo vi aquí en la plataforma la otra noche. Que sea un hermano excelente. Y confío en que Dios bendiga este viejo teatro, que antes era la iglesia del diablo y ahora se ha convertido en la iglesia de Dios. Si ese hombre del teatro está aquí, probablemente querrá castigarme por eso. Bueno, vamos, vengo ahora para el servicio de sanidad. 10. Pero una de las mayores desgracias, incluso con los archivos del FBI, pueden probar que Estados Unidos comenzó su declive con las películas. Exactamente. Sin censura y todo eso que proyectan para las jóvenes y cosas así. Ahora, el diablo lo metió en todos los hogares a través de la televisión. Ahora bien, la televisión es buena si se usa correctamente. También lo son las películas si se usan correctamente. Pero los programas sin censura y cosas así, son vergonzosos por cómo son. Han puesto absolutamente las cosas equivocadas ante el pueblo estadounidense. Y ahí es donde, por supuesto, ahora nos damos cuenta de que estamos en declive. ¿Y hasta dónde puedo ver la historia que nos espera? Seguimos adelante. Así que, toda gran nación tiene que caer. He estado en el suelo egipcio donde una vez gobernaron los faraones. Tendríamos que excavar 6 o 9 metros para encontrar algunas de las ruinas de algunos de los reinos más grandes del mundo. Estuve en Roma, donde estuvieron los grandes Césares, y todos cayeron. Y he estado en Londres, donde los grandes hombres, y en diferentes lugares del mundo, y sus reinos caen. Y recuerden, todo reino de este mundo tiene que ceder. Todo mortal tiene que dar paso a la inmortalidad. De niño, estuve junto a un árbol, un gran arce en nuestro país. ¿Qué árbol tan grande era? Pensé que ese árbol siempre estaría allí. Y eso fue hace unos 35 años, y hoy es un obstáculo. Esto demuestra que aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos una que vendrá. Nuestra gran nación caerá algún día y se desmoronará exactamente como todas las demás naciones, porque el reino de Dios vendrá algún día. Jesús establecerá un reino aquí que será un reino eterno. Y eso es lo que estamos buscando. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. 12. Todos, amamos a nuestra nación, la nación más grandiosa bajo el cielo. Si no lo fuera, intentaría entrar en la nación más grandiosa.
Pero me alegra ser estadounidense, pero lamento verla desmoralizada, corrompida y hundiéndose en el vicio y el pecado como se hunde esta noche. Y por eso predicamos el Evangelio e intentamos con todas nuestras fuerzas salvar cada alma que Dios hubiera querido antes de que llegue el gran clímax. Esa es la razón por la que estamos aquí esta noche. Llegará un momento en que no habrá ninguna Charlotte. No quedará piedra sobre piedra. Llegará un momento en que estas colinas temblarán y se derrumbarán, pero tú estarás en algún lugar. Y esta noche, tal vez sea hora de que decidas dónde estarás en ese momento. Eres un agente moral libre. Puedes tomar tus decisiones. 13 Y ahora, sobre el ministerio que presenté, sé que hay eruditos bíblicos aquí presentes. Y percibí, incluso anoche, que me estoy dirigiendo a un pueblo inteligente. El ministerio será sin duda diferente de lo que quizás hayan visto en las escrituras. Ahora, quiero llegar al corazón de ustedes y tener una conversación sincera. Y, durante la próxima noche o dos, quizás, como ya he dicho, me siento débil, y llevo 4 meses seguidos sin descansar, y tengo que ir a Alaska inmediatamente después. Luego descansaré un par de semanas antes de regresar para el gran tabernáculo Cadle, con 11.000 personas en Indianápolis, Indiana. Luego, para los empresarios cristianos en Minneapolis. 14 Ahora, lo primero que quiero que hagan, quiero aclarar que no pertenezco a ninguna iglesia denominacional. Y obtuve, y por cierto, quiero agradecer a este hermano, Parson. Todavía no me equivoqué. Parton. El otro día, habían recogido una ofrenda de amor por mí al final de las reuniones. No tenían por qué hacerlo. No vengo a buscar ofrendas de amor, vengo a intentar ayudar. Pero él sí lo hizo. Y allí me nombró clérigo honorario de su sociedad. Así que, agradezco que, si alguno de sus hermanos está aquí, le diga que no sabía que lo había puesto en un pequeño cheque, y se lo dio a mi hijo, y me lo dieron de camino a casa. Gracias. Me alegra mucho tener ese honor. Y tengo títulos honorarios, por supuesto, en muchos lugares diferentes. Simplemente personas, 15 hace poco, alguien intentaba darme un doctorado en la iglesia hindú de la India. Y yo dije, vaya, ¿no sería bonito que un anciano criado con frijoles de ojo negro, sémola de maíz, melaza de sorgo y galletas, subiera allí y usara un inglés como el mío, una gramática como la mía, y luego dijera, Dr. William? Dije, la gente es demasiado inteligente para eso. No, solo quiero saber una cosa. Una cosa sí sé. Hay una gran puerta negra ante mí, y está ante cada mortal aquí, y ante cada mortal en el mundo. Cada vez que nuestro corazón late, nos acercamos un paso más a ella, y eso es la muerte. Cuando llegue al final, cuando mi corazón dé su último latido, no quiero llegar allí como un cobarde o un impostor. Quiero llegar allí con este pensamiento en mente. Lo conozco en el poder de su resurrección, y cuando Él me llame, saldré de entre los muertos. Esa es mi única alternativa, conocerlo en el poder de su resurrección. 16 Ahora bien, esta es su palabra. Y queremos abordarla, cualquiera puede abrirla así, pero solo uno puede realmente abrirla, y ese es Cristo, el Espíritu Santo. Fue escrita por varios hombres, a lo largo de los siglos, y cada parte encajaba perfectamente, y no hay ninguna contradicción en la palabra. Ni una sola. Y todo es dado por inspiración. Por lo tanto, nadie puede abrir el libro ni desatar sus sellos, como Juan lo vio en el Apocalipsis. Pero uno que había sido inmolado desde la fundación del mundo, el Cordero, vino y lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y fue digno de tomar el libro, desatar los sellos y abrirlo. Y hablemos con él esta noche, antes de intentar abrir su libro, y pidámosle que nos lo abra, al autor, el Señor Jesús, mientras inclinamos nuestros rostros. 2 Timoteo 3, 16 Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Apocalipsis 5, 3 Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Apocalipsis 5, 5 Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 17 Padre Celestial, te damos gracias esta noche, primero, por este lugar donde adoramos al amado Señor Jesús. Venimos a ti en su nombre, pidiendo favores, Señor. Constantemente pedimos, porque caminamos en un mundo lúgubre y oscuro, lleno de pecado y problemas. Espíritus mentirosos y engañosos por todas partes, como predijiste que sucedería en los últimos días. Venimos humilde y reverentemente ante ti para pedir misericordia, guía y gracia. Te damos gracias por el hermano Jeffrey es aquí presente.
y por todos los ministros presentes, los pastores del rebaño donde el Espíritu Santo les ha dado la tarea de superintendentes. Ruego que de alguna manera, esta noche, amado Dios, llegues a lo profundo de sus corazones. Revélate de una manera nueva y viva a cada uno de ellos. Bendice su ministerio. Que se conviertan en mejores pastores y tengan más ovejas que cuidar. Concédelo, Padre. Bendice a todos los laicos aquí presentes, tus amadas ovejas del prado. Oramos, Dios, por cada iglesia representada, que un gran avivamiento brote en cada una. Y que, en conjunto, el amable venga a cada denominación. Que haya un avivamiento arrasador en todo el país este año que sacuda a las demás naciones. Concédelo, Señor. Empieza aquí mismo, ¿quieres, Padre? Empieza aquí en Charlotte, esta noche, con un avivamiento a la antigua en cada iglesia. Que este fin de semana encontremos iglesias llenas de gente, pecadores llorando camino al Calvario, arrepintiéndose, y grandes señales y prodigios apareciendo. Concédelo, Padre. Ahora ábrenos el libro, quizás de una manera nueva, a la luz del Evangelio. Porque te lo pedimos en el nombre de quien dijo: si algo piden en mi nombre, lo haré. Tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Zacarías 14, 6. Y acontecerá en aquel día, que no habrá luz clara ni oscura. Juan 14, 13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 18. En el libro del Evangelio según San Juan, comenzando en el capítulo 12 y los versículos 20 y 21, deseo leer este breve texto. Que Dios nos dé contexto para que, al hacerlo, bendiga su palabra. Sabemos que si leemos su palabra, no volverá vacía. Cumplirá su propósito. Había algunos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Que el Señor añada sus bendiciones a esa palabra. Para el texto de esta noche, usaremos Hebreos 13, 8. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 12, 20. Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Juan 12, 21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 19. Ahora, tratemos de ser igualmente reverentes, escuchar y orar al abordar estos asuntos. Ahora bien, en la palabra de Dios, muchas veces establecemos nuestras reglas y regulaciones sobre ciertas cosas que deben suceder, y si suceden en contra de lo que creemos que deberían ser, entonces decimos que no están bien. Hermanos y amigos de Cristo, ¿sabían que esa es la razón por la que los judíos, en la primera venida del Señor Jesús, no lo reconocieron? Porque vino en contra de lo que ellos habían imaginado. Esperaban un Mesías diferente. Pero vino exactamente conforme a las Escrituras. Pero no fue conforme a su teología, a su enseñanza. 20. Y saben, creo que si Él viniera esta noche, sería completamente diferente a lo que imaginamos. Siempre parece hacerlo, pero, aún así, es congruente con las Escrituras. Ellos esperaban su segunda venida, su gran poder, y entonces Él vendrá por ellos y por nosotros. Pero sabemos que en su primera venida, Él vendría humildemente, montado en una mula, entrando en la ciudad. Y ni siquiera sus discípulos lo entendieron. Y como sucede esta noche, a veces suceden cosas, y si no se ajustan a lo que nuestra iglesia enseña, entonces queremos descartarlo y decir que no tiene importancia. Pero, ¿saben? Lo que debemos hacer con sensatez es analizarlo a la luz de las Escrituras. Ahora bien, creo que toda enseñanza bíblica, toda iglesia y toda revelación, escuchen, todo debe basarse en esta palabra. Si alguien enseña algo contrario a la palabra, no lo creería. Esta Biblia es el fundamento de Dios. No se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto: Cristo Jesús. Mateo 21, 5. Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey vendrá a ti, manso, y sentado sobre un asno, sobre un pollino hijo de animal de carga. 21. Ahora, conociendo aquí, con bautistas, presbiterianos, pentecostales, nazarenos, católicos y todos mezclados, y cada uno dice: bueno, mi iglesia enseña esto. Está bien. Nos alegra mucho. Pero veamos, preguntemos y veamos, según la palabra de Dios, ¿qué enseña para este día, un mensaje para este día? Cada uno de nosotros está familiarizado con la doctrina de nuestra iglesia. Bueno, eso está muy bien. Los aprecio, bautistas, presbiterianos, pentecostales, y toda su doctrina.
Lo aprecio. Está bien. Yo también lo creo, en su totalidad. Creo que todo lo que enseñan de las escrituras es correcto. 22 Pero ahora, en el Antiguo Testamento, había 3 maneras de conocer un mensaje. La primera, era la ley. La segunda, era un profeta. Y la tercera, un soñador. Y luego tenían una manera de comprobar si era exactamente correcto o no. Ahora bien, en el sacerdocio arónico, o levítico, el pectoral de Aarón tenía 12 piedras. Y los eruditos no saben con exactitud si era un reflejo de las 12 piedras juntas, o ciertas luces sagradas. Que cuando un profeta profetizaba, o un soñador contaba su sueño, o lo que fuera, y estas luces sobrenaturales no destellaban en lo que se llamaba Urim Tumim. Y si esta luz sobrenatural no destellaba y daba testimonio de ello, entonces, estaba mal. No importaba cuán veraz fuera el profeta o cuán real fuera el soñador, o cualquiera que fuera la revelación, tenía que ser atestiguada por el Urim Tumim. Si no lo era, no era verdad. Cualquier erudito en las escrituras lo sabe. Ahora bien, en el sacerdocio arónico, o el sacerdocio levítico, ese sacerdocio fue abolido y el Urim Tumim de aquella época cesó. Pero en este nuevo sacerdocio, la Biblia es el Urim Tumim de Dios. Y si llega una revelación, un profeta profetiza, se establece una iglesia, se formula una doctrina, y no se refleja en la Biblia, entonces es incorrecto. Este es el Urim Tumim de Dios. Debemos escuchar la palabra. Soy lo suficientemente anticuado como para creer que esa Biblia fue escrita por inspiración. Y creo que cada palabra de ella es la palabra viva de Dios. Y puedes confiar en tu destino eterno en cualquier palabra escrita en la Biblia. Éxodo 28, 30 Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, los cuales estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová continuamente. 23 Ahora, la idea es esta. Si creemos, quiero saber cuántos aquí, primero, creen que Jesucristo fue y es el Hijo de Dios. Veamos sus manos. Gracias. ¿Cuántos creen que resucitó de entre los muertos? Veamos sus manos. Ahora, seguramente si yo hubiera resucitado de entre los muertos, hubiera muerto y resucitado de nuevo, sería visible. Estaría en un lugar donde sabrían que estoy aquí. Y si Jesús resucitó de entre los muertos, seguramente debería haber alguna manera de que supiéramos que resucitó de entre los muertos. 24 Aquí, como dije hace unas semanas, o hace unos días, en Spindale, el gran señor Reedead, vicepresidente o presidente de una de las grandes misiones de Sudán, las misiones fundamentales, una de las más grandes del mundo, fue conquistado por un musulmán que le planteó esa pregunta. Si resucitó de entre los muertos, ¿dónde está? Pruébenlo a nosotros, los musulmanes. Pero, hasta que lo prueben, estará en la tumba, igual que Mahoma. Y el doctor Reedead intentó darle todas las escrituras y todo. Dijo, pero miren. Dijo, Mahoma solo prometió vida después de la muerte. Y añadió, su Jesús prometió que ustedes, maestros, harían lo mismo que él. Dijo, esa sí fue su promesa. Y quiero mostrarles la pequeña escapatoria que el doctor Reedead intentó aprovechar. Dijo, supongo que te refieres a Marcos 16, donde dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Sanad enfermos y haced señales. Sí, esa es una de ellas, dijo. Y añadió, pero, Señor, verá, nosotros, los mejores estudiosos de las Escrituras, aprendimos que Marcos, capítulo 16, desde el versículo 9 en adelante, no es inspirado. Simplemente fue añadido. Y el musulmán se puso de pie y dijo, amable Señor, ¿qué clase de Biblia lee usted que una parte es inspirada y el resto no? Dijo, le diré que todo el Corán es inspirado. ¡Qué vergüenza para el cristianismo! Marcos 16, 15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. 25 Todo esto también es inspirado. No creo que el Corán sea inspirado. Creo que este es el único libro inspirado que existe en el mundo. Y cada promesa que contiene es verdadera.
Si no puedo afrontar el problema, diré que no tengo la fe suficiente para hacerlo, pero aún así, su palabra es verdadera. Como dijeron Sadrach, Mesach y Abed-Negó, nuestro Dios puede librarnos de este horno de fuego, pero aún así, no nos inclinamos ante su imagen. Es cierto, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3:18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la imagen de oro que has levantado. 26. Ahora, estos griegos vienen con una pregunta que creo que todo ser humano desde la crucifixión de Jesús, que haya tenido algún contacto o sentimiento hacia Dios, haría la misma pregunta que hicieron allí. Señor, queremos ver a Jesús. Creo que esa es la vida, o el deseo de todo cristiano, y creo que es el deseo de cada persona aquí esta noche. ¿Lo es? Veamos sus manos. Señores, queremos ver a Jesús. Ahora bien, para mí, y para cualquier creyente, esto es la verdad o no lo es. ¿Es correcto o no lo es? Y si no fuera la verdad, estaría en otro lugar esta noche. No estaría aquí. Si estuviera en contra de él, estaría predicando contra él, estaría hablando en contra de él. Pero le creo que es el Hijo de Dios y creo que resucitó de entre los muertos. Estoy con él y dispuesto a morir por él, porque es la verdad. Y sé sin lugar a dudas que este es el Evangelio y la verdad. Y por la gracia de Dios puedo demostrar que es la verdad. Juan 12:21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 27. Y ahora, lo que queremos ver, si Jesús resucitó de entre los muertos, ¿podemos verlo? Señores, queremos ver a Jesús. Ahora bien, solo hay una manera de hacerlo, y es ir a ver qué tipo de persona buscaríamos. Si fueran a ver a Jesús esta noche, si Jesús estuviera en Charlotte esta noche, ¿qué tipo de hombre buscarían? ¿Irían a buscar a un hombre que estuviera en lo alto de una gran catedral con ropas de aspecto sacerdotal? ¿Sería ese el tipo de Jesús que buscaban? Si lo es, ciertamente ha cambiado desde que estuvo aquí en la tierra la última vez. Pues se vestía como hombres comunes. Entraba y salía entre los hombres, y ni siquiera lo reconocían, porque parecía tan común como los demás. No había nada llamativo en el Señor Jesús que lo hiciera parecer. Haría algo. Esa era la única manera en que lo reconocerían, por sus milagros y la señal que hizo. En el camino de Emaús, después de su resurrección, Cleofás y su amigo caminaban con él. Y era tan sencillo, que no lo reconocieron hasta que hizo algo similar a lo que solía hacer antes de ser crucificado. Reconocieron que era él. Lucas 24:13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24:14. Y conversaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas 24:15. Aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. Lucas 24:16. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran. Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Juan 12:21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 28. Fíjense. No era un hombre de vocabulario ni de palabras muy elaboradas. No se excedía. Y les voy a dar un poco de contexto, si lo entienden. Los eruditos de hoy en día están completamente desorientados. Esta palabra griega significa esto, y aquella palabra significa aquello. ¿Saben por qué? Intentan equiparar la Biblia con la más alta esfera del griego o el hebreo, cuando Jesús no pronunció sus palabras con tanta intensidad. La Biblia decía que la gente común lo escuchaba con gusto. Se supone que debemos hablar inglés. Y cuando fui a Inglaterra, necesité un intérprete allí más que en cualquier otro lugar de mi vida. Me encontré con esos cockneys y grupos de Oxford, hablando con un tono muy bajo. No entendía lo que decían. El hombre intentó decirme cómo llegar a la abadía. Necesitaba un intérprete. Marcos 12:37, David mismo lo llama Señor. ¿Y de dónde, pues, es su hijo? Y el pueblo lo escuchaba con alegría. 29. Verán, hay tanta diferencia, incluso entre el norte y el sur aquí en Estados Unidos. Llamé desde Houston, Texas, a Nueva York, y la niña sureña con su charla, y la niña norteña con su charla.
tuvieron que separarse en algún punto entre aquí y allá y conseguir a alguien que nos interpretara. Aquí mismo en Estados Unidos. Claro. No se entendían. 30 Y Jesús habló con un lenguaje tan sencillo con la gente sencilla, y así fue escrito. Y ellos intentan poner esas palabras grandilocuentes, sobresalientes y de aferrarse a la vida, como yo las llamo, y no las entienden. Así que fue escrito con sencillez. Cristo, tan sencillo, como lo fue para llevar el Evangelio a los pobres y necesitados. Amén. Eso es lo que lo hace grande para mí. Un tipo que se cree alguien, eso demuestra lo pequeño que es, para mí. Así es. Cuanto más sencillo seas, más alto te elevará Dios. Simplemente sé sencillo. Eso es lo que le pasa al pueblo estadounidense. Por eso podemos tener un servicio en África, India, y decenas de miles serán sanados a la vez. Pero, ya lo tenemos todo planeado. El Dr. Jones, Si hay un Dr. Jones, perdóname, hermano. Pero, mira, dijo que era esto. Otro doctor de nuestra iglesia dijo que era telepatía mental, y esto, por eso no se llega a nada, lo complican tanto, cuando el Evangelio es tan simple. Es solo creer. Eso es todo. Cristo lo dijo, está bien. Él me lo dio. Le creo. Así de simple es. 31 Así que no buscaríamos a alguien que se pareciera a aquel a quien él le había enseñado al señor Webster en aquel entonces. No sería un hombre tan efusivo. No vestiría de forma diferente. Sería, ¿qué clase? No estaría a la altura de los clásicos. Dirás, sí que lo estaría. Bueno, si lo estuviera, entonces no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, si se vistiera diferente hoy, como un sacerdote o un rabino, entonces no sería el mismo. Si usara palabras grandilocuentes hoy como los eruditos, no estoy degradando la educación. Intento llegar a la gente. Miren, sentados en este hoyo. Miren allá afuera. Gente enferma. Intento llegar a donde puedan ver lo simple que es. Intentas buscar algo lejano y aprender de ello, pero cuando está ahí mismo, simplemente lo superas. No conoces a Dios por educación. Lo conoces por fe. Génesis 2:16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 32 Había dos árboles en el jardín del Edén. Uno era el árbol del conocimiento. El otro era el árbol de la vida. Mientras el hombre comió de este árbol, vivió. Pero, cuando lo dejó y mordió por primera vez, se separó de su creador. Y lo ha estado mordiendo desde entonces. Incluso lo hemos traído y puesto en la iglesia. Hay que tener muchos títulos, o decir amén de cierta manera, o no se puede subir a la plataforma. Hay que tener todos los documentos y todo lo necesario para demostrar el credo al que se pertenece, y demás, antes de poder siquiera entrar a una iglesia. ¿Ven cómo lo consiguieron? El diablo lo hizo. Exactamente. 33 Ahora, pero observen al hermoso Jesús, a quien estamos viendo esta noche. Vemos entonces que no ascendió con los clásicos. Era muy humilde. No, ¿qué clase de persona era? La Biblia dice, no había belleza en él que pudiéramos desear. Tenía 30 años y parecía de 50. Probablemente no era un hombre corpulento de 2 metros con hombros como puertas de granero. No era de ese tipo. Ese es el tipo al que llaman un hombre hermoso o apuesto como Saúl, con su gran estatura de 2 metros y pico. Pero probablemente era un hombre pequeño. Dijo, no soy un hombre, soy un gusano. 1 Samuel 9:2 Y este tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven escogido y hermoso. Y entre los hijos de Israel no había otro de más hermoso aspecto que él. De hombros arriba sobrepasaba a todo el pueblo. Isaías 53:2 Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Juan 8:57 Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? 34 Pero ahora, Jesús mismo, tras ser crucificado y sepultado, resucitó al tercer día. Dios lo resucitó, lo sentó a la diestra de su majestad en las alturas y envió al Espíritu Santo, que lo representará de la misma manera que estuvo aquí en la tierra hasta su regreso. Ese Espíritu fue dado a la Iglesia. Ahora, repasemos brevemente su vida y veamos que, si dijeran, señores, queremos ver a Jesús, veamos qué era.
Y quiero preguntarles ahora, lo que era entonces, debe ser igual hoy. Si el Espíritu Santo lleva su ministerio hoy como lo hizo entonces debe ser el mismo tipo de ministerio. Si un hombre profesa ser cristiano, debe vivir la misma vida cristiana. Si el Espíritu de Cristo está en usted, ciertamente hará las mismas obras que Cristo hizo. Juan 12, 21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 1 Corintios 15, 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hebreos 1, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué pasaría si les dijera esta noche que el espíritu de John Dillinger estaba en mí? Pues, buscarían armas pesadas, y sería peligroso estar delante de mí. ¿Y si les dijera que el espíritu de algún artista famoso estaba en mí? Esperarían que saliera aquí y pintara estas colinas, mares y nubes blancas sobre estas diversas cosas, tal como lo haría el artista si su espíritu estuviera en mí. ¿Es cierto? Si les dijera que el Espíritu de Cristo estaba en mí, entonces el Espíritu de Cristo tendría que operar de la misma manera que lo hizo en Cristo. Si no es así, entonces el Espíritu de Cristo no me guía. Soy guiado por otro espíritu. Pero si el Espíritu de Cristo está en ti, entonces eres como Cristo. Te conviertes en discípulo de Cristo. Y ahí es donde la gente hoy en día ve diferentes emociones de gritar y unirse a la iglesia y cosas así, hasta que ocupa el lugar, o la educación, una denominación, o algo por el estilo para ocupar el lugar de Cristo, y nunca lo ocupará. No puede hacerlo. Es el Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 36. Ahora, fíjense, sigamos a Jesús en el viaje de su vida y descubramos, ahora, tomen sus lápices y papel. Probablemente lo analizaremos con más detalle cada noche, si el Señor los guía. Pero entremos en la vida de Jesucristo y descubramos el tipo de persona que era entonces. ¿Qué tipo de persona era entonces? Tendrá que ser el mismo hoy si resucitó de entre los muertos. Eso debería ser lo suficientemente claro para que cualquiera de nosotros lo entienda. Ahora, volvamos al comienzo de su ministerio. Por supuesto, sabemos que nació de una virgen, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y nació como un niño, y a los 12 años lo encontramos en el templo. A los 30 lo encontramos siendo bautizado en el Jordán por Juan. Y se paró justo sobre ellos y ellos no lo supieron. Juan dijo: hay uno entre ustedes ahora, a quien no conocen, que fue preferido antes que yo. Está entre ustedes, y ni siquiera soy digno de desatarle los zapatos. Me llaman profeta, pero no soy digno de desatarle los zapatos. Allí estaba Jesús, de pie, pero la señal aún no había llegado. Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1, 7. Y predicaba, diciendo: viene tras mí uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Lucas 3, 16. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1, 26. Juan les respondió, diciendo: yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. 37. Y un día, Juan miró hacia arriba y vio una luz como una paloma que descendía. Juan dijo: no lo conocía. Pero él, en el desierto, dijo: sobre quien veas descender esta señal, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan dijo: ¿por qué vienes a mí? Yo necesito ir a ti. Cuando la señal mesiánica se mostró a la primera persona, aparte de sus pastores y los magos, fue Juan el Bautista. Vio a este niño, después de que Juan se fuera al desierto a los 9 años, nunca fue a un seminario. Fue a orar y salió del desierto. Un hombre corpulento, envuelto en una piel de oveja con un cinturón de piel de camello. Con vello por toda la cara, y probablemente, si llegara a tu puerta mendigando, llamarías a la policía. Salió del desierto pisando fuerte, pero predicó el arrepentimiento, hasta que se extendió por toda la región.
Amén. Mateo 3, 4. Y este mismo Juan tenía su vestido de pelo de camello, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su alimento era langostas y miel silvestre. Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 14. Pero Juan se lo impedía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Marcos 1, 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y con un cinto de piel alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Lucas 3, 16. Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1, 33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 38. Fíjense, y él seguía diciendo: No sé quién es. Pero hay uno entre ustedes en algún lugar. No soy digno de llevar sus zapatos. No podría desatar sus zapatos. Él está aquí. Miren qué gran instante fue ese. Todos los profetas, desde el jardín del Edén, habían hablado de este evento. La Biblia decía que las montañas saltarían como pequeños carneros, y todas las hojas aplaudirían. Y todos los lugares altos serían rebajados, y los lugares bajos serían elevados. Y los lugares ásperos serían allanados. Miren lo que esperaban los judíos. Miren qué sencillo vino. Amén. ¿Qué sucedió? Parecía que una hueste de ángeles descendería en carros de oro llevando a alguien consigo. Pero no fue así. Ahí fue donde fueron engañados. Lo que el hombre llama grande, Dios lo llama necio. Lo que el hombre llama grande, Dios lo llama necio. Y lo que Dios llama grande, el hombre lo llama necio. ¿Qué clase de inauguración sería esta? Salmo 114, 4. Los montes saltaron como carneros, y los collados como corderitos. Isaías 40, 4. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará. Isaías 55, 12. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1, 7. Y predicaba, diciendo: Viene tras mí uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Lucas 3, 16. Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1, 26. Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. 1 Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en su propia astucia. 39. Aquí un anciano corpulento, no un rabino, ni un sacerdote, sino un viejo leñador con un trozo de piel de oveja ceñido, con un bastón en la mano, caminaba con paso decidido por el desierto, allá en las orillas del Jordán, y predicaba el arrepentimiento. Y se pararon en las orillas fangosas del Jordán. ¿Dónde estaban las montañas saltando como pequeños carneros y las hojas aplaudiendo? Intentaremos entender eso más adelante esta semana. Les mostraré en las escrituras lo que sucederá. Él dijo: Hay uno entre ustedes. Uno parado aquí. Todavía no lo conozco. Pero cuando vio una señal, una luz que venía del cielo, descendiendo en círculos en forma de paloma, y se acercó a él, Juan dijo: Es él. Es él. Lo reconocí porque había una señal sobre él. Juan testificó con franqueza: Yo no lo conocía. Pero el que me dijo en el desierto: Ve y bautiza con agua, dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese será el que bautizará con el Espíritu Santo. Lo conocía por la señal que Dios le dio. Ahora bien, si Dios resucitó a su Hijo, tenemos derecho a esperar la señal de la resurrección del Señor Jesucristo. Nos la prometió. Y tenemos derecho a ella. Juan 1, 26. Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan 1, 32. También Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él.
Juan 1:33, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 40 Fue al desierto y fue tentado por el diablo durante 40 días. El diablo quería que hiciera algo delante de él. Le dijo: te digo, si eres el Mesías y haces milagros, veamos si haces un milagro aquí delante de mí. Convierte estas piedras en pan, porque tienes hambre, y cómelo. Convierte estas piedras en pan. Haz un milagro delante de mí y te creeré. Ese mismo espíritu está en los hombres hoy. En la cruz y, al morir, dijo: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y te aceptaremos. Lo creeremos. Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Mateo 4:2 Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Mateo 4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 26:67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26:68 diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 27:40 y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27:42 A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Marcos 1:13 Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos 15:30 Sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. Lucas 4:2 Durante 40 días fue tentado por el diablo. Y durante esos días no comió nada, pasados los cuales, tuvo hambre. Lucas 4:3 Entonces el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 22:64 Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 41 Podía ver visiones, así que le pusieron un trapo en la cabeza y lo golpearon con un palo, diciendo: ahora, profetiza. Dinos quién te golpeó. ¿Ves al mismo diablo? Sigue obrando, sigue en la iglesia. Hace poco, un hombre dio $1000 a cualquiera que mostrara un solo milagro. Cualquier señal de sanidad. Casualmente, esa mañana tenía una transmisión. Llevé a 2 médicos y a 2 personas que habían sido curadas por sanidad divina. Uno era lisiado, el otro tenía cáncer. Llamé a su puerta y le pedí que lo llevara. Dijo: tendremos que llevarlo a Abilene, Texas. Y añadió: llevaremos a un niño pequeño y le cortaremos el brazo con un cuchillo o algo así. Y luego cúralo antes que nosotros, hermanos, y te lo pagaremos. Dije: necesitas sanación más que nadie que haya visto. Sanación mental. Así es. Dije: se nota que estás mentalmente lisiado. La misma idea de siempre. Hazlo aquí delante de mí y déjame verlo. Eso fue lo que le dijeron a Jesús. Jesús los ignoró. Dije: no, eso no es caballero. Dijiste que lo pagarías. Y aquí están los médicos para comprobarlo. Dije: simplemente entregaré el cheque a las misiones en el extranjero. Pero no lo hizo. Claro que no. Y así que, no puedes, no les hagas caso. 42 Entonces, si se fijan, pues, el Señor Jesús, lo primero que comenzó a hacer, observemos ahora por unos minutos. Sigamos su vida bendita. Y si vemos lo que Él era entonces, tiene que ser el mismo hoy en su iglesia. Si no lo es, no ha resucitado de entre los muertos. Si resucita de entre los muertos, está obligado a hacerlo. Esos son los creyentes cristianos, porque Él dijo que lo haría. Y está obligado a su palabra. Y no puede retractarse de su palabra. Él es Dios, y no puede retractarse de su palabra. Tiene que cumplir su palabra. Ahora obsérvenlo. Lo primero que lo vemos hacer es ir por ahí, orando por los enfermos. Gran éxito comenzó. Pasemos, los veo tomando sus Biblias. Abran la Biblia de San Juan. Nos quedaremos en San Juan esta noche por un rato. Muy bien. San Juan, el primer capítulo. Descubriremos que hubo muchas cosas que él comenzó a hacer. Su fama empezó a extenderse porque su oración por los enfermos comenzó a hacer grandes milagros, se realizó. 43 Y ahora, lo primero que descubrimos. Había un hombre llamado Felipe que se salvó. El mismo hombre del que hablamos esta noche. Felipe.
Y cuando se salvó, quiso encontrar a su amigo para contarle algo bueno que había encontrado. Esa es una buena señal de que se salvó. Uno debería contárselo a alguien. Así que Jesús, si alguna vez estuviste en Palestina y marcaste los lugares donde Jesús predicaba, fueron varios kilómetros, muy lejos, alrededor de la montaña y en otro país, que Natanael, Felipe se dirigió a buscar a Natanael, su amigo. Y cuando lo encontró, estaba debajo de un árbol, orando. Y cuando terminó de orar, Felipe le dijo a Natanael: ven a ver a quien hemos encontrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 44. Y ahora, Natanael era un fiel presbiteriano, luterano, nazareno, peregrino de la santidad, ortodoxo hasta la médula. Y dijo: ¿podría salir algo bueno de Nazaret? Y le dio la mejor respuesta que cualquier hombre podría dar: ven a ver. Eso es lo mejor que se puede hacer. Dijo: ven a ver. Esa es la mejor manera de averiguarlo. Ven y compromete tu propio juicio. Entonces Dios te juzgará. Sea cual sea tu juicio. Si eres justo, Él te juzgará justo. Si eres crítico, te advertirá. Pero, fíjate en Él. Cuando vino a averiguarlo y vino con Natanael. Él y Natanael y Felipe se reunieron. A varios kilómetros de la montaña, Jesús estaba en la fila de oración, orando. Y Natanael se acercó a él en la fila de oración, por primera vez que lo veía. Y Jesús lo miró y dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Veamos sus manos. Claro. Ahora, si hoy le digo: eres cristiano, un creyente fiel y verdadero. Y el pequeño se dio cuenta. Dijo: rabino, o maestro, reverendo, como quiera llamarlo cuando me conoce. Nunca me ha visto en su vida. ¿Y aquí está usted? Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Están listos? Esto es lo que dijo Jesús. San Juan 5:19. De cierto os digo, de cierto significa absolutamente de cierto os digo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo. ¿Cuántos saben que eso son las Escrituras? ¿Qué dijo entonces? No hago nada hasta que el Padre me muestre en una visión qué hacer. Entonces hago justo lo que Él me dice. Escuchen. De cierto os digo, ¿por qué no bajas y sanas a todo ese grupo? ¿Por qué no haces esto y aquello? Él dijo: les digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo. El Padre obra y yo obro hasta ahora. Eso lo resolvió. Juan 5:17. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 46. Entonces, si Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: el que cree en mí, San Juan, capítulo 12, versículo 14, creo que sí. Dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y hará más que esto, porque yo voy al Padre. Jesús dijo: un poco, y el mundo, ese es el orden mundial, ya no me verá. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo es un pronombre personal, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Con vosotros, incluso en vosotros. Y estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y cuando los discípulos salieron, hicieron lo mismo. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hechos 27:20, y no apareciendo ni sol ni estrellas durante muchos días, y aconteciendo una tempestad no pequeña, pereció entonces toda esperanza de salvación.
Hechos 27, 21. Pero después de una larga abstinencia, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: Varones, os convenía haberme oído, y no haber zarpado de Creta, y haber sufrido este daño y pérdida. Hechos 27, 22. Y ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino de la nave. Hechos 27, 23. Porque esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hechos 27, 24. Diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27, 25. Así que, varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hechos 27, 26. Pero es necesario que seamos arrojados a cierta isla. 47. Pablo naufragó, aún no naufragó. Estuvo en el mar 14 días y noches sin luna, estrellas ni nada. Toda esperanza de salvación se había esfumado. Bajó a la mampara y oró. Subió y dijo: Ten ánimo, porque el ángel de Dios, de quien soy siervo, estuvo a mi lado y me dijo: No temas, Pablo. Debes comparecer ante el César, y mira, Dios te concede a todos estos que navegan contigo, pero el barco naufragará frente a cierta isla. Tuvo la visión. Y dijo: Por tanto, creo en Dios. Será tal como me mostró. Pedro, en la azotea, cuando bajó la lona, mostró que iría a los gentiles. Hechos 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos continuaban su viaje y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Hechos 10, 11. Y vio el cielo abierto, y que descendía hacia él un vaso, como un gran lienzo, atado por los 4 cabos, y bajado a la tierra. 48. Cuando Saulo quedó ciego, al ver al ángel de Dios en forma de luz, y dijo: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús. Era una luz para iluminar a los hijos de Israel. Dijo: Vengo de Dios. A Dios vuelvo. Y añadió: Soy Jesús, a quien persigues. ¿Qué era la luz? La misma columna de fuego. Y fue conducido a una calle llamada Derecha. Y Ananías estaba allí, un profeta, orando. Y cuando lo hizo, tuvo una visión y lo vio, exactamente por donde venía, y bajó, lo encontró y le contó exactamente lo que había sucedido en el camino. Le impuso las manos y recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Es correcto? Juan 16, 28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9, 11. Entonces el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora. Hechos 9, 12. Y vio en visión a un varón llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos encima para que recobrara la vista. Hechos 9, 17. Entonces Ananías se fue y entró en casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9, 18. Y al instante, cayeron de sus ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y se levantó, y fue bautizado. 49. Fíjense, si Jesús hizo esas cosas en aquel día, y resucitó de entre los muertos, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, está obligado a su palabra. Ahora, su cuerpo físico está sentado a la diestra de Dios. ¿Lo creen, verdad? Pero el Espíritu Santo está aquí, obrando a través de sus vasos santificados. Y Dios ha puesto en la iglesia, ¿qué? Primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego evangelistas, luego pastores, ¿es correcto? Para el perfeccionamiento de la iglesia. Dios lo ha hecho. No es el predicador quien predica, es Dios quien predica a través de él. No es el profeta quien ve la visión, es Dios quien habla a través de él. No hago nada si el Padre no me muestra primero lo que debo hacer. Esa es la razón por la que tuvo que ir a Samaria. Por eso sucedieron todas estas cosas. Observen su vida y vean si eso no es correcto. Juan 4, 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
1 Corintios 12, 28 Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Efesios 4, 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Efesios 4, 12 A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 50 Ya pasó nuestro tiempo. Pero queremos pedir que se ore por algunos enfermos. Hermanos, les digo esto, y lo declaro como su hermano en Cristo. ¿Qué motivos tengo aquí esta noche? ¿Qué me importa? ¿Por qué estoy aquí en Charlotte? Vengo a animarlos a creer en el Señor Jesús. Vengo a ayudarlos, bautistas, metodistas, pentecostales, nazarenos, y a cada uno de ustedes. Vengo a ayudarlos. Vengo a decirles que el Jesús que han estado adorando no es un credo ni una forma. Él es un Jesús vivo. Él está con nosotros. Estaré con ustedes, en ustedes, hasta el fin del mundo. Y lo que yo hago, ustedes también lo harán. Él tiene que cumplir esa palabra. Si eso no es verdad, entonces la Biblia no es verdad. Si la Biblia no es verdad, entonces Cristo no resucitó de entre los muertos. Jesús, quien afirmó ser Cristo, todavía está en la tumba. Pero gracias a Dios, Él vive esta noche. Mateo 28, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12 de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. 51 Él está aquí en Charlotte ahora mismo. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente, infinito. Está en todas partes, todo el tiempo, en todo lugar. Satanás no puede serlo, porque Dios es el único omnipotente, omnisciente y omnipresente. Está en todas partes. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Eso es correcto o está mal? Si eso es correcto, entonces la Biblia tiene razón. Si eso está mal, entonces la Biblia está equivocada. Pero si Cristo prometió hacer estas cosas, y vendrá a esta audiencia esta noche y hará lo mismo, viviendo su vida de nuevo como lo hizo, ¿creerán que resucitó de entre los muertos y lo aceptarán como su Salvador y Sanador? ¿Lo harán? Levanten las manos, en todas partes, si quieren. ¿En cualquier lugar? No diré que lo hará. Le he servido ya 23 años. He estado en este tipo de ministerio desde que él me llamó. Habría sido desde que tenía 2, 3, 4 o 5 años, pero no lo sabía. Mi gente no era religiosa. No iban a la iglesia. Así que me habría dado cuenta antes. Ojalá lo hubieran sido. Así que crías a tus hijos para que sirvan al Señor y para que sepan a qué los llama Dios. Mateo 18, 20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Juan 14, 13 Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 52 Luego, cuando llegué a la iglesia, me dijeron que era del diablo. Y me dio un susto terrible. Bueno, entonces, cuando vino y me lo dijo, cuando me dijo esa noche, y yo dije, bueno, mis hermanos ministros, él dijo, sí, así lo hicieron al principio. Dijo, cuando discutían sobre qué tipo de botones debían llevar en sus abrigos, allí estaban los Reyes Magos adorando. Y cuando Jesús vino, los ministros de aquel entonces, los predicadores, dijeron, es Belcebú, el diablo. Y el diablo se dio la vuelta y dijo, sé quién eres. Eres el Hijo de Dios. Ese diablo sabía más que los predicadores. No ha cambiado mucho en lo sobrenatural. Mateo 8, 29 Y he aquí gritaron, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 12, 24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15 Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 53 Y luego, cuando Pablo y Silas bajaron, esa pequeña adivina, los ministros de allá arriba dijeron, estos hombres revolucionan el mundo.
Son impostores, son gente terrible, dijeron los predicadores y toda la iglesia. Sáquenlos del país. Bueno, estos hombres deberían morir. Deberíamos golpearlos y meterlos en la cárcel y todo. Los predicadores lo hicieron. Pero cuando esta pequeña adivina, al verlos, dijo, pues estos son los hombres de Dios que nos enseñan el camino de la vida. Entonces Pablo se dio la vuelta y reprendió a ese espíritu. No necesitaba la ayuda del diablo. Así es. Pero la pequeña adivina sabía más sobre eso que todos esos predicadores ortodoxos. Así es. Porque ella era más susceptible a los espíritus. Era pervertida, eso es todo. ¿Qué es una adivina? Una cristiana pervertida. Todos nacieron para ser hijos e hijas de Dios, pero si quieren entregarse a la bebida, al mundo, a cualquier tipo de desviación y cosas por el estilo, es cosa suya. Usarlo para el diablo. Claro, es donde el diablo los atrapa. Cuando Dios los hace nacer aquí para hacer algo, entonces dejan que el diablo los atrape. Nacieron aquí para ser hijos e hijas de Dios, pero dejan que el diablo los atrape y quieren ser chicas glamurosas, populares y todo eso. Humíllense ante la mano de Dios para que Él pueda hacer de ustedes hijos e hijas. Amén. Mateo 17, 6. Al oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hechos 16, 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hechos 16, 17. Siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16, 18. Y esto lo hizo por muchos días. Pero Pablo, entristecido, se volvió y le dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16, 19. Y viendo sus amos que se les había esfumado la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron a la plaza, ante las autoridades. Hechos 16, 20. Y presentándolos ante los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Hechos 16, 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hechos 16, 22. Y agolpóse el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, mandaron azotarlos. Hechos 16, 23. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 54. Lamento tomarles tanto tiempo, pero son una audiencia maravillosa. Y quizás hablé demasiado o demasiado alto. No fue mi intención. Pero quiero que sepan, queridos amigos, que Jesús resucitó de entre los muertos. Está aquí esta noche en forma espiritual. Ha estado aquí desde el día en que resucitó. Mucha gente no lo cree. No lo creyeron allá. Creyeron que lo sacaron de la tumba y contrataron a gente para que dijera lo mismo. La Biblia dice, ¿por qué se amotinan los paganos y el pueblo piensa cosas vanas? En verdad, tu Hijo Jesús, tu santo niño, extendió su mano para sanar. Lo mismo, Salmo 2, 1. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Hechos 4, 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Hechos 4, 30. Extendiendo tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 55. Dios nunca se lleva a su espíritu, se lleva a su hombre. Se llevó a Elías, pero su espíritu vino sobre Eliseo. Luego vino sobre Juan el Bautista, predicho de nuevo para los últimos días. Así que va sobre Cristo, desciende a través de la iglesia, a través de la era de la iglesia. Lo mismo que hizo Eliseo, hizo Elías. Doble porción. Esa es exactamente la iglesia. Mayor que esto haréis, porque yo voy al Padre. Una doble porción del espíritu, y así sucesivamente. El diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Ortodoxo auténtico, rígido, almidonado y religioso, ¿quién no lo aceptaría? Lavarse las manos, rezar la doxología, repetir oraciones y todo lo demás. Tan religioso como puede ser, pero sigue siendo el diablo. Jesús les dijo a esos maestros tan acérrimos, nada que se les pudiera echar en cara diciendo que es impío. No, Señor. Tenían que cumplir esa ley al pie de la letra. Pero aún así, Jesús dijo, sois de vuestro padre el diablo, porque lo llamaban espíritu inmundo. Porque hizo precisamente lo que les mencioné esta noche. Por eso decían, es un demonio. Es un adivino. Es un brujo. Porque tiene ese poder, es Belcebú.
Que el Señor nos ayude ahora que inclinamos la cabeza. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 8, 44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. 56. Nuestro bondadoso Padre Celestial, esta es tu Biblia que he estado citando al pueblo. Cansado, agotado, sé que no puedo con ella, Padre, y de todas formas no podría. Pero solo vine a verte, Señor. Toma estas palabras confusas de una voz ronca. Y te ruego esta noche que las esparzas por todo este edificio en cada corazón sincero. Concédelo, Señor. ¿Podrías, por favor, una vez más, enviar al Señor Jesús de regreso? Que venga, Padre. Y al humillarnos, al humillarme yo, y entregarme a tu Espíritu, que venga y hable. Que el pueblo se entregue al Espíritu y sus deseos sean concedidos. Ten piedad de nosotros, Padre. Pedimos esta bendición en el nombre de Cristo, el Hijo de Dios. Amén. 57. Si lo hace, entonces, no tienes excusa. Ahora, repartimos algunas tarjetas de oración. Mírenla, solo una pequeña tarjeta de oración, acabamos de repartir. No tenemos una. Solo esta pequeña tarjeta cuadrada. Tiene mi foto en un lado, en el otro tiene un número. Número 1 al 10, 58 número veamos. Muy bien. ¿Puedes llevárselos al acomodador por allá? ¿Por allá los vas a traer? Muy bien. Tráelos por el pasillo, o por donde quieras, solo para que estén. Si alguien está lisiado y no puede levantarse, ahora, cuando llamen su número, haremos que los acomodadores lo recojan aquí. Muy bien. 59. Si nunca nos hemos visto, solo levanten la mano. Nunca los he visto. No conozco a la mujer, nunca la he visto. Solo está aquí de pie, eso es todo. Esta es una imagen muy hermosa para comenzar esta noche, con la repetición de una escritura. En el capítulo 3 de San Juan, un hombre y una mujer se conocieron por primera vez junto a un pozo. Uno era samaritano y el otro judío. Jesús habló con la mujer hasta que descubrió dónde estaba su problema. Le dijo cuál era. Y ella reconoció que era el Mesías. Si él resucitó de entre los muertos, puede hacer lo mismo. Ahora bien, lo único que me importa de esta reunión, me sentí impulsado a aceptarla. No pregunté quién patrocinaba, ni nada al respecto. No sé qué es patrocinar, solo una pequeña reunión de unos días aquí, solo para conocer a la gente de Carolina. Y el hermano Moore, sentado aquí predicando, simplemente, no sabía dónde sería. Intentamos reservar el auditorio, eso es todo lo que sé. Estoy aquí. Esta es mi primera persona esta noche. Eso es todo lo que sé. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. 60 hacía kilómetros de distancia de esta mujer. Nunca la vi. Pero, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien está aquí en forma de espíritu, ahora, si Él quiere, Él puede, si puedo entregarme a Él por un don divino, entonces esta mujer puede tener una repetición de ese día allá arriba. ¿Es correcto? El samaritano. Ahora que el Señor lo conceda. Y toda su promesa que usted creería y aceptaría. Que el Señor lo conceda mientras hablo con la mujer. Ahora, señora, sin conocerla, y nunca la conocí, y nunca supe quién era ni nada, pero tendría que creer de alguna manera que yo tendría que saber, si supiera por qué está aquí. No tendría ni idea. Usted es solo una mujer, parada aquí. No tendría ni idea de por qué está aquí. Pero, usted quiere algo, o puede que esté aquí para una crítica. Si es así, solo observe lo que sucede, vea. Pero, eso digo, usted podría estar, vea. Vea, no sabría si lo estaba o no. No tengo forma de saberlo, pero si te fijas, lo descubrirás. 61 Ahora, tú, siendo una mujer cristiana, estás aquí con algún propósito. Solo Cristo lo sabe, yo no. Pero estás consciente de que hay algo más que yo aquí.
Hay algo más que yo. Espero que todos observen la expresión en el rostro de cada persona cuando el ángel del Señor se acerca. La mujer es consciente de que algo está pasando. No es su hermano quien la hace sentir así. Ahora, entre la mujer y yo está esta misma columna de fuego que ves aquí, está justo entre nosotros ahora. Ahora bien, siendo ella mujer, yo hombre, sin conocerla, sin haberla visto nunca, entonces Dios tendría que revelarme algo. Ahora bien, si ella quiere sanidad, si es enfermedad, o si es dinero, lo que sea que esté aquí por, no lo sé. Pero, sea lo que sea, ya fue comprado. Lo que ella quisiera, fue comprado en el Calvario. Lo único que él podría hacer si llevara este traje que me dio, lo único que podría hacer sería hacer lo mismo que hizo aquí. Así es. Y ahora, si la señora, si Dios concede su misericordia, ruego que lo haga. No digo que lo haga, pero ojalá lo haga. Confío en él. 62 Ella prometió recibirlo. ¿Prometen recibirlo? Ahora, mientras la mujer, si el hombre aquí en el micrófono todavía capta mi voz, ella se aleja de mí. La mujer está preocupada. La veo con un estado nervioso severo al caminar, y la forma en que agarra sus manos, y está extremadamente nerviosa. Y otra cosa es que la mujer tiene un problema de sinusitis aquí arriba en la cara. Y ella está, así es. Eso es así, dice el Señor. ¿Ahora lo creen? Ahora observen. Cuanto más le hablo, por eso el espíritu está avanzando. Ahora, señora, usted sabe si eso era cierto o no. 63 Ahora, si tan solo crees con todo tu corazón, tal vez él me mostraría algo más, como que eres la primera paciente. Porque eso sería, ahora, sí, te veo siendo examinada. Tienes fuertes dolores de cabeza todo el tiempo, migrañas. Y te veo entrando y saliendo del hospital, más de un hospital. Vas de hospital en hospital. Y nada de eso te hace bien. Eso es así, dice el Señor. ¿Crees ahora que Él hizo los cielos y la tierra? Padre Celestial, pido por su salud en el nombre de Jesucristo. Que sea concedida para tu gloria. Amén. Dios te bendiga, hermana. ¿Crees ahora con todo tu corazón? Ve regocijada. ¿Crees? Ahora no puedes culpar a la mujer por estar tan molesta, o perturbada. Tú también lo estarías si sanaras. Ahora, ¿qué la sanó? No fui yo. Su fe lo hizo. Solo ten fe, cree. Ahora sé muy reverente. Sé muy reverente. 64 Ahora, la señora aquí, una anciana. Nunca la he visto en mi vida. Somos desconocidas la una para la otra. ¿Lo somos, querida hermana? No te conozco, nunca te he visto. Pero si Cristo me deja saber para qué estás aquí, ¿lo aceptarás y lo creerás? Que Él te lo conceda. Lo primero que veo, si el público aún puede oír mi voz, es que está ensombrecida. Una oscuridad la rodea porque sufre de cáncer. Eso es así, dice el Señor. Es cierto, ¿verdad, señora? Levante la mano si es cierto. ¿Lo cree? Un momento. Hablemos con la señora un momento más. Las visiones me debilitan. Como puedes ver, lo estoy. Así que, solo por la primera noche, me tomé mi tiempo. Lo que sea que él te haya dicho, ahora, escuchaste mi voz. Pero esa no era yo. Era él. Simplemente cedí. Y ahora, simplemente, sí, lo veo venir de nuevo. Es oscuridad. Es un cáncer. Es cáncer. Y uno de ellos está en tu hombro derecho es donde está ese cáncer. ¿Es cierto? Ahora ve y cree. Padre Celestial, oro por esta mujer en el nombre del Señor Jesús. Concédelo, Señor. Amén. Ten fe en Dios. Cree, y recibirás. 65 ¿Cómo está, señora? Supongo que somos desconocidos el uno para el otro. No nos conocemos. Ahora, está un poco emocionada, porque, esto no le va a molestar, es el Señor Jesús, no su hermano. Solo soy su hermano. Pero es el Señor Jesús para ayudarla. Ahora, si pudiera ayudarla y no lo hiciera, sería un bruto, ¿no? Pero si tuviera alguna manera de ayudarla, señora, sea cual sea el motivo por el que esté aquí, haría todo lo que pudiera por usted, y lo haría. Sí, señora. Dios conoce mi corazón. Haría todo lo que pudiera. No puedo. Verá, solo hay limitaciones. Al nacer en este mundo, de niña vi visiones. Y luego él me encontró y me dijo que esa era su obra para mí aquí en la tierra. Todos no lo creen. No le creyeron a él, así que cuanto más me creerían a mí, entonces. Pero, ¿eres consciente de que hay algo extraño en este momento? Simplemente, hay algo, ahora una especie de sentimiento humilde y dulce, a tu alrededor. ¿Verdad? Ese es el ángel del Señor que puedes ver en la imagen.
Ahora, lo que ves en la imagen está justo donde estás ahora. Por supuesto, estando en esta dimensión o canal en la que estoy, lo veo. Está justo a tu alrededor, ahora, mientras te llega. Entonces, Él puede revelarte algo que te ayude a creer en Él, a saber que Él vive. Él te ama. 66. Lo primero que noto, al empezar a alejarte, es tu sensación de falta de espiritualidad. Estás buscando y deseando, y siempre, veo que incluso de niña, como una niña, siempre has deseado caminar más cerca, pero nunca lo has hecho. Nunca has entrado en esa categoría. Es cierto. Y no te estoy leyendo la mente, pero te veo incluso de joven. Y es cierto. Ahora bien, si es cierto, si lo es, levanta la mano. Él está aquí ahora, tu vida está abierta ante ti. Y también te veo alterada y acosada por algo. Estás muy nerviosa, muy nerviosa. Y entonces veo que hay algo mal con la sangre, o es una arteria de tu cuerpo, la arteria. Entonces tienes una afección que te impide caminar, es una especie de artritis que también tienes. Es cierto. 67. Entonces te veo caer. Hace poco, hace tiempo, te caíste y te molestó un poco. Desde entonces, nunca te has sentido bien. Es cierto. ¿Es cierto todo eso? Entonces hay algo aquí cerca que te conoce, ¿verdad? ¿Crees que es Jesucristo resucitado? Entonces ven aquí. ¿Qué dijo Jesús? Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Es cierto? Entonces esto hago. Pongo las manos sobre ti, mi querida hermana, en el nombre de Jesucristo, para que se te conceda el deseo de tu corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermana. Todo te sale bien ahora. Así que estás sana y puedes seguir tu camino regocijándote y dando gracias al Señor. Que Dios te bendiga, hermana. ¿Crees? Solo tienes que tener fe en Dios. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 68. Hermana, sentada aquí en el asiento, ¿quiere superar esa ruptura? ¿Cree que Dios la sanaría de esa ruptura y la haría sanar? Si lo creyó, puede recibirlo. Depende de usted si quiere aceptarlo o no. ¿Cree con todo su corazón? Eso no agradó del todo al Espíritu Santo. El hombre perdió su sanidad, un momento. Tiene que responder a eso. Me dejó, fue a la audiencia. Llamé a un hombre y él no lo captó, debe responder. Pero, si él los llama, Dios no quiere que se demoren, él quiere que le respondan. 69. Sean reverentes. Hay alguien más en la audiencia que está orando. Es una condición oscura y sombría. Aquí está de pie frente a mí. Es una mujer. Está molesta por algo. Me parece que pueden ver esa luz colgando allí. Aquí viene. Está sobre esta señora sentada aquí con el pequeño vestido marrón. Sí. Está preocupada por el cáncer, dándole vueltas. Es cierto, ¿verdad, señora? Si es así, levante la mano. La pequeña señora con el vestido marrón está ahí mismo. Muy bien, señora. No tema. Él la sanó de ese cáncer en ese momento. Su fe lo tocó y ahora está bien. Tenga fe en Dios. No dude. Si puede, ¿qué hizo ella? Les pido a todos que oren. Estaban orando, ¿verdad, señora? Es cierto. Es cierto, ahora, tengan fe. 70. ¿Y ustedes, los del balcón? ¿Creen? Les pregunto a todos. Si soy siervo de Dios y digo la verdad sobre Dios, Dios tiene que honrar mis palabras. He hablado de Él, y ahora Él me responde, a través de mí, que les dije la verdad. Si tan solo pueden creer, tengan fe. Miren hacia acá y digan, Señor, creo con todo mi corazón. Simplemente créanlo. Observen. Ahora, a medida que su fe se mueve, también lo hace el Espíritu Santo. Ahora, crean. ¿Es este el paciente, señor? Disculpe, señora. Todavía no estoy fuera de mí. Es un debilitamiento. Vean, es un don que está atrayendo a la audiencia. Hay 51 de sanados entre la audiencia en comparación con lo que está en la plataforma. Esto no sana a la gente. Esto solo eleva la fe de la gente para aceptar lo que Jesús hizo cuando lo sanó al morir. No es una sanación ahora, es una expresión de lo que Jesús ya hizo. Todos han sido sanados. Todos fueron salvos en la expiación, pero tienes que aceptarlo. Ahí está tu fe. 71. Es una señora pequeña sentada con gafas, orando, con un pequeño abrigo gris. Unas 2 personas detrás de esta mujer acaban de orar. Sufre de diabetes y quiere sanar.
Así es. Levante la mano, señora. Es cierto, ¿verdad? Levante la mano así hacia el público si es cierto. Estaba orando y dijo, Señor, que me llame. Si es cierto, levante la mano así. Aquí está. ¿Cómo puedo saber cuál es su oración? Es Cristo resucitado de entre los muertos. Es Él. Es su fe la que lo hace. Créalo. Así será sanado al creer en Él. 72 ahora, señora, usted, todos deberían creer. Y esta señora parada frente a mí, lleva un rastro de tristeza. Está muy preocupada por algo. Se trata de un hombre, su esposo. Está enfermo. Usted tiene un esposo enfermo. Eso es así, dice el Señor. Levante la mano si es cierto. Tenga fe. Ahora, un hombre se me acercó, pero no creo que esté en el edificio. Un momento. Ahora, sean reverentes. Todos están orando. Miren hacia acá de nuevo, señora. Tengan fe y crean en Dios, todos. Simplemente crean en la resurrección del Señor Jesús. Imagínense verlo parado aquí a mi lado, diciendo, di esto, di aquello. Y luego él, mirando a través de mis ojos, vio algo que está sucediendo, que va a suceder. Ahora, mientras hablo con la mujer, ¿cuál era el problema? Su esposo, ¿no es cierto? Sí, señor. Así es. Ahora, capto tu espíritu de nuevo, como el de la mujer junto al pozo. Eso es lo que él estaba haciendo. Habló con ella un momento para poder captar su espíritu. Tienes más problemas. Se trata de un niño. Es tu hijo, un reincidente. Ese niño te ha causado muchos problemas. Ese niño está en problemas ahora mismo. Y va a juicio. Y ese juicio, creo que está escrito, homicidio involuntario. Se juzgará mañana. Muy pronto. Es cierto, ¿verdad? Así dice el Señor. ¿Crees? Ve y recibe. Como has creído, así recibirás. Alabado sea el Señor. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 73. Tengan fe en Dios. Solo crean. Oh, todos ustedes deberían creer. Esto es para nuestra hora, si pudieran, si solo tuvieran fe. Vean, Jesús ya hizo la obra. Esto es simplemente su amor y gracia para ustedes. No pueden saber que él, Cleofás y ellos, él hizo algo caminaron con él todo el día y no lo sabían. Pero por la forma en que hizo algo, reconocieron que era él. Bueno, traté de decirles lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, para que pudieran reconocerlo de la misma manera. Han caminado con él por mucho tiempo, tal vez su iglesia, y no lo sabían. Él está aquí. Él está vivo. Él no está muerto. Lucas 24, 15. Aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. Lucas 24, 16. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran. 74. La señora ahora, supongo que esta es la paciente que tengo delante. Es una desconocida, no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. ¿Es cierto, señora, que somos desconocidos? Ahora, para el resto de ustedes. Si Jesús me lo permite, saben que tiene que venir a través de un poder sobrenatural. Es su actitud lo que determina lo que obtienen. Le pusieron un trapo en la cabeza, lo golpearon y le dijeron, díganos algo. Pero él no hace eso. Es su actitud hacia él. Y yo declaro que es él. El ojo mecánico de la cámara declara que es él. La ciencia declara que es él. La Biblia declara que es él. El Espíritu Santo declara que es él. Y él está aquí ahora mismo haciendo la misma obra que él hizo, y ustedes no tienen excusa. No creerme estaría bien. Soy un hombre. Pero no creer en sus obras sería pecado. Y el pecado es incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Pecado no es beber ni cometer adulterio. Eso no es pecado. Son los atributos del pecado. Lo haces porque eres incrédulo. Los creyentes no lo hacen. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26, 68. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Juan 3, 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 75. Ahora, si Dios le habla a la señora. Está aquí por algún motivo. No lo sé. Pero si él le dice por qué, ¿aceptarán todos a Jesucristo ahora como su sanador? Eso lo resolvería todo.
Si la mujer levantara la mano y dijera que no la conozco, ni sé nada de ella. ¿Es cierto, señora? No he oído nada de ella. Y he estado tanto tiempo en el servicio, que me debilita tanto que no me gusta ir demasiado lejos. Y hay hombres a mi alrededor, dispuestos a atacarme en cualquier momento. Y ahora, esta señora parada frente a mí. No la conozco, pero la veo muy preocupada por algo. Sí. La veo entrando en un lugar. Es una clínica o un hospital. Algo así. Y algo le pasa, está en el esófago. Aquí está, no puede tragar la comida. Parece que no hay nada que pueda evitarlo. Eso es así, dice el Señor. ¿Crees, señora? Cristo, Hijo de Dios, sana a esta mujer, te ruego, Padre, si hemos hallado gracia ante ti. Que vuelva a casa y pueda comer. Que regrese dando testimonio y regocijándose, para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios la bendiga, señora. Ve creyendo ahora con todo tu corazón. 76. ¿Podrías enviar al paciente? No, no les estoy leyendo la mente. No pienses eso. Eso es pecado. Mira, no conozco a esta señora. Pon tu mano sobre la mía, señora. Si el Señor Jesús me revela así cuál es tu problema, ¿aceptarás tu sanidad? Veo una mesa y una mujer que se aleja con la mano en alto. La señora tiene problemas estomacales. Me tomaste la mano. Así es. Levanta la mano si es así, señora. Es causado por una afección nerviosa. Es una úlcera péptica, justo en la boca del estómago. Cuando come, es agria, amarga, le roza los dientes. Después, tiene una angustia terrible. También sufre una afección nerviosa de una época de su vida. Es lo que llaman la menopausia. Y eso la pone nerviosa, por la condición de una señora. Y eso le ha provocado una úlcera péptica en el estómago, también prematura. Que el Señor te bendiga, hermana. Sigue regocijada y feliz por ello. Y ambas condiciones se han ido de ti. Ve a cenar. Que Dios te bendiga y que te mejores. 77. ¿Qué pasaría si orara por ti? ¿Creerías de todas formas? Estás un poco emocionado, es cierto. Pero, ¿me prometes esta noche que la misma promesa que le hiciste a Dios, si Él te sana, te dejará sanar? ¿Aceptarías si te digo que vas a sanar? Se lo prometiste. Ahora, ve. Estás sanado. Sírvele con todo tu corazón. No les estoy leyendo la mente. Para nada. Los problemas del corazón no son algo que nuestro Señor pueda sanar. Él podría sanar los problemas del corazón con la misma facilidad. ¿Lo crees? Entonces ve y acéptalo. Dios te bendiga. Querías que te impusiera las manos, ¿verdad? Dios te bendiga ahora. Ve y recibe tu sanidad. Digamos, alabado sea el Señor. Todos. Muy bien. Tengan fe. No duden. 78. Soy una desconocida para ti, señora. Pero te veo aferrándote a cosas al levantarte por la mañana. Tienes artritis. Es cierto. Te impactó un poco, ¿verdad? Ahora, mueve los pies así. ¿Ves qué fácil se fue? Ahora, sigue tu camino regocijándote y que te mejores. Ven creyendo. Ten fe. Señorita, cuando te moviste de ese asiento hace un rato, la sombra negra te envolvió. Pero Dios puede curar el cáncer igual que puede curar el dolor de muelas o cualquier otra cosa. ¿Crees eso? ¿Aceptas tu sanidad ahora? Ven aquí. Demonio, puede que te hayas escondido del médico, pero no puedes esconderte de Dios. Sal de ella, en el nombre de Jesucristo. Te conjuro que la dejes. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Crees? Ten fe. Mira y vive. 79. Tienes algo mal con tus pies y piernas, ¿no es así, señora? Sentada allí, orando. Cuando esa señora fue sanada hace unos minutos, algo le dijeron, algo realmente extraño te impactó. ¿No es así? Si es así, levanta la mano así para que el público pueda ver. Así es. Te vi aquí en la plataforma. Por eso sabía que estabas allí. Amén. ¿Crees en él? ¿Aceptas tu sanidad? Para que puedas saber, la señora sentada a tu lado allí. Mírame, señora. ¿Crees que soy su profeta, su siervo? ¿Quieres deshacerte de esa presión arterial alta? ¿Crees que Jesucristo te sanará? Levanta la mano si es así, amén. Un hombre sentado a su lado tiene problemas de corazón. Él también quiere sanar de problemas de corazón. ¿No es así, señor? Es así, ¿ves? Tienes problemas de corazón. Este hombre de al lado tiene diabetes. ¿Crees que Dios te sanará de la diabetes, señor? ¿Crees? Muy bien. Si crees, impónganse las manos. No me importa lo que te pase. Quizás sea mi hora de irme.
Oh, Jesús, Hijo de Dios, te ruego con fe, y pido en el nombre del Señor Jesucristo que sanes a cada persona aquí. Satanás, sal de ellos.